Hola jóvenes, muy buenos días. Les damos la bienvenida a ya prácticamente a la novena semana, muchachos. Entonces, a partir de aquí, pues el tiempo se va a ir muy rápido. En esta semana vamos a ver lo que son las funciones eh, básicas, así les llamamos, porque todavía estamos en la parte de funciones algebraicas, como le habíamos dicho, para distinguirlas de la siguiente semana, donde veremos las funciones trascendentales donde veremos la exponencial de la función y su función inversa, que es el logaritmo de una función. Entonces, eh, pues en esta sesión lo que vamos a ver son cómo distinguir, dada una función, cómo saber si es implícita o si es explícita. Y haremos algunos ejercicios para poder determinarla. Y luego haremos, pues, lo que es la inversa de una función algebraica. Veremos cuáles serían los requisitos, más bien, o las condiciones que debe de tener esa función para que exista la función inversa. No todas las funciones tienen, se puede calcular la función inversa, depende de las condiciones. Si la función incumple alguna de las dos condiciones que se dan, entonces pues no hay función inversa y entonces en esta parte vamos a ser muy cuidadosos. Bueno, entonces vamos a compartirle la pantalla sobre nuestro tema. Entonces esta sería, pues esta que es ya prácticamente la novena semana. El tiempo se está yendo muy rápido, entonces pues prácticamente en 3 semanas nosotros terminaremos nuestro temario. Yo les avisaré ya por WhatsApp cuál será el calendario de exámenes globales. Ese calendario de exámenes globales pues es prácticamente en la semana 12. Recuerden que en la semana 11 nosotros tenemos actividad doble, es decir, esa semana vamos a entregar una actividad que va a ser funciones logarítmicas, y muy seguramente ahí haremos nuestro segundo parcial. Entonces yo les voy a estar pues voy a tratar que esa misma semana ustedes tengan ya calificación. Por eso esas dos últimas actividades de la semana 11 van a ser pues automatizadas, para que yo lo único que haga sea exportar los datos de sus calificaciones y pues avisarles ya el día que no corresponde al examen al examen global. El examen global solamente es un día en el horario que nos presente sistemas escolares. Entonces, generalmente el examen global se le da 3 horas. Es otro examen automatizado, es obligatorio. Entonces, en el momento que yo les voy a avisar con antelación, para que, pues llegado el momento, si por ejemplo, me estoy pensando, es un ejemplo, el miércoles de la semana 12 nos toca de 7 a 10. Entonces yo les aviso desde el domingo en la noche esa fecha, y solamente el examen se abrirá por el tiempo requerido, tal y como marca sistemas escolares. Y una vez que hayan terminado, una vez que se termine el plazo, yo les estaría pues enviando calificaciones finales. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver esta parte algebraica, que es la última del curso. Cómo distinguir una función de otra. Eh, en este caso, lo que tenemos es que es una función. Los ejercicios nos están marcando lo siguiente. Determine
de acuerdo a esto, si la función es implícita o es explícita, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de determinar? Si la función es explícita, nosotros vamos a poder despejarla de tal suerte que solamente vamos a tener lo siguiente. Si es implícita, perdón, si es explícita, voy a tener una función de fx y aquí voy a tener pues el argumento, pero todo me va a quedar la función va a quedar en términos de x. Esta va a ser una función explícita. En caso que yo no pueda determinarla, pues será la función implícita, es decir, yo no voy a poder despejar a la y. Eso es lo que significa en pocas palabras. Bueno, entonces ahí está. También les recomiendo los videos, muchos que vienen aquí. Es, eh, es de unos que estuvimos viendo y creo que dentro de la explicación de Aira, y estos videos se complementan bastante bien. Eh, hay una leve diferencia entre el segundo video con la nomenclatura que usa Aira, pero en esencia es lo mismo. Bueno, entonces aquí nos dice esta función, la 1 que estamos viendo en pantalla, será implícita o explícita. Entonces, dejen ver, a ver si estamos cumpliendo, a ver, porque luego... Bueno, entonces lo que hacemos es que esa es una ecuación lineal. Lo que hacemos es lo siguiente, la tratamos tal y como está. Entonces ahí la tenemos. Lo único que hacemos es que la vamos a despejar. Y en este caso, pues todo depende. Aquí la pudimos despejar sin ningún problema. Y como pueden ver en el lado izquierdo, todo me quedó en función de y. Entonces, esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Como pueden ver, hacemos las operaciones que están aquí. Entonces, yo la tengo que escribir en forma punto pendiente. Entonces, 3/4 de x más 12 entre 4 me da 13. Entonces, la función, lo único que van a hacer ustedes es hacer el despeje. Si se puede despejar y, es decir, no quedan términos a la izquierda, entonces es una función explícita. Entonces aquí lo único que ustedes pondrían es que como resultado obviamente tienen que hacer el despeje, entonces eso sería una función explícita. Ahí ese sería nuestro resultado. Ahora vámonos con la 3 para ver la diferencia. Entonces yo lo que tendría que hacer aquí, pues, como quiero despejar a y, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que determinar los factores comunes. Ese es el factor común. Entonces los agrupo. Y lo que tengo aquí es menos x. Y aquí lo que hago es factorizar a la y. Entonces esto me queda como x menos 1, que es igual a menos x. Y tenemos esta expresión. Entonces x menos 1. Y como pueden ver, aquí escribo bien el signo. Y como pueden ver, pues efectivamente, al hacer yo el despeje, acuérdense que esto es una función, todo me quedó en forma pues explícita, es decir, no tengo, en pocas palabras, pude despejar a y, no tuve ningún problema. Entonces esta es una función explícita. Entonces este va a ser cuando ustedes vean los ejercicios, que muy seguramente ya los vieron, ustedes los van a escribir de esta forma. Primer paso,
Primer paso, veo la función, despejo a y. No siempre se va a poder despejar a y. Si yo lo despejo sin ningún problema, pues es una función explícita. Entonces este sería el otro resultado. Obviamente pues para hacer esto, ustedes tienen que pues despejar la variable que se les pide. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? De los que andamos por acá, que son 11. De mi parte, todo bien, profesor. Muy bien, Carlos. Todo bien, profe. Nada más una pregunta. ¿Cómo salió Mande, el -3/4 de X, perdón? ¿cómo salió el -3/4 de x aquí de esta función? Aquí lo que hacemos es que dividimos término a término. Todo lo podemos dividir entre 4. Y luego hacemos esto. Y lo único que hacemos es simplificar esto. Sería 2 entre 4. Me da 3 y esto es 3/4 de x. Nosotros lo vamos a escribir en la forma punto pendiente, así como vimos la recta. Ahí está, entonces es como la escribimos. La podríamos haber dejado así, no hay ningún problema. Pero pues aprovechando los conocimientos sobre la línea recta, la estamos haciendo de esta forma. Acuérdense que esto se puede dividir porque solamente tengo un número. Si yo tuviera lo opuesto, es decir, si yo tuviera 4 sobre la expresión de 12 menos 3/4, eso no puede ser. Pero como estoy dividiendo un binomio entre un monomio, eso sí es posible. ¿Esa era la duda? Sí, perfecto, profe, gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a esta otra expresión y nos pregunta lo mismo. Entonces lo que hacemos pues es prácticamente nuestra idea es despejar a esta función y lo hacemos de la siguiente forma. Acuérdense que en este caso voy a aislar mi variable y la voy a dejar en el lado izquierdo de ser posible. Entonces aquí tendría yo esta y tendría esta otra. Entonces lo que hago es trato de agrupar los términos comunes, todo lo que no sea y lo paso al lado derecho. Entonces me queda x cuadrada más x. Y aquí lo que hacemos es que factorizamos a la y. En este caso nos va a quedar menos y más 1. Esto nos quedaría de esta forma. Aquí lo que hacemos es nada más esta misma forma que nos queda para no tener un menos, para no escribir de más. Lo único que hacemos es que la reescribimos como 1 menos y. Y ahí la tengo. Y luego lo que trato de hacer es pues que la despejo. Entonces esta expresión está multiplicando. Nosotros le aplicamos el inverso multiplicativo y me queda 1 menos y. Ahora, esta expresión ya quedó despejada, pero a ver, pregunta para el grupo, ¿qué pasó en el lado derecho, muchachos? Se quedaron positivas las X, ¿no? Quedaron positivas las X, pero vean, ¿No eran negativas, profe? eran negativas las X, a ver, vamos a ver, X para acá, X para allá. Lo único que hice es cambiarlas, de orden. Por ejemplo, miren ustedes, pueden hacer esto. Por ejemplo, en esta expresión lo que hacemos es que si les aplicamos los inversos, estos quedan como x cuadrada, esta queda menos y. Entonces déjenme ver aquí ocurrió algo que esta va a ser positiva,
Este va a ser negativo. Entonces esto siempre nos queda como con más. Esto nos queda como más. Muy buena observación. Entonces nada más vamos considerando esta parte. Y menos 1. Entonces esto, lo único que hacemos es que la cambiamos. Entonces ahí está. Y menos 1. Ahora, la pregunta que les hago, vamos a ver, en el lado izquierdo aquí tengo una Y. Y en el lado derecho también tengo una Y. Vamos a ver en el chat que nos dicen mientras yo les hago la pregunta. Dice profesor. Sí, Ivonne. El tema que estamos viendo son funciones elementales, porque son algebraicas todavía. Y es el tema de funciones implícitas, explícitas e inversas. Muchas gracias, profesor. Por nada, Ivonne. Bueno, entonces muchachos, aquí quiero que observamos que en el lado izquierdo tenemos a la Y. Y en el lado derecho también tenemos una Y. Entonces pregunta, ¿pude despejar yo Y o no? Pues no, ¿verdad? No se pudo despejar porque si la comparamos con un ejercicio anterior, vean cómo la Y quedó en un solo lado. Aquí, por ejemplo, aquí también, a pesar que es una línea recta, esto no sabemos qué cosa sea hasta graficarlo y vean que la Y solamente aparece en un solo lado. Entonces, en esta expresión, como yo no pude como no pude obtener mi Y en un solo lado porque aparecen ambos, entonces la conclusión es que la función no es explícita o simplemente la función es implícita. ¿Qué significa? Que depende de Y, es decir, la Y nunca la pude, hagamos lo que hagamos, no la puedo despejar, es decir, está en ambos lados. Entonces, este sería un ejemplo de una función explícita. Ahora vamos a ver qué pasa con la 7. Entonces, aquí lo que debo de ver es que vamos a tratar de aislar nuestra Y. En este caso tenemos una Y, aquí tenemos la otra, y vamos a agrupar los términos. Los términos quedarían como Y, aquí tengo Y más 2X, ¿sale? Y en el lado izquierdo tengo 4 menos X cuadrada. Aquí se me fue la... No, si está bien. Y luego lo que hacemos es lo siguiente. Entonces nuevamente vemos que en el lado derecho me aparece una Y y en el lado izquierdo me apareció otra Y. Entonces la función es una función explícita. Entonces es una función implícita. Es decir, no podemos decir nosotros es que no puede despejar la Y porque como estamos aprendiendo el lenguaje de la matemática, sino simplemente decimos eh, la función depende de Y y no se puede aislar. Entonces, para no decir tantas cosas, decimos la función es implícita. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta aquí. No, profe. Muy bien. Entonces, pues esto de alguna forma nosotros lo hemos visto, pues a lo largo del bachillerato. En algún momento, muy seguramente lo vimos y como pueden ver, no,
no tiene mucha dificultad. Inclusive, esta es una de las unidades más sencillas que hay en el curso. Entonces, por ejemplo, en la 9, voy a cambiar aquí el color para hacerlo más claro. Lo que hacemos es que la 9 la escribimos así. Al despejarla allí, pues simplemente vemos que todos los términos pues podemos dejar claramente despejados. Entonces aquí yo tendría dos raíces más menos, que voy a sacarle la raíz cuadrada a y cuadrada. Entonces eso me quedaría como 36 menos 4x cuadrada, y obteniendo el cuadrado de 9 me va a dar 3. Entonces, como pueden ver, la función todo puede despejar correctamente a la y. En el lado derecho no me aparece. Entonces, este es un ejemplo que es una función explícita. Si lo puede hacer, no hubo ninguna dificultad. Entonces, como pueden ver, esta es una función de este estilo. Ahora, vámonos con la 11. Aquí lo que quiero hacer es, tengo que aislar a la y la dejo tal y como está. Y aquí tengo 1 menos x. Entonces, aquí yo tengo que aislar a la y. La y tiene que estar, no tiene que tener ninguna otra variable agregada, y tampoco tiene que tener otra operación. Entonces, en este caso lo que hacemos es que todo el término lo elevo al cuadrado. Entonces, en este caso, elevando todo el término al cuadrado, esto me va a quedar la y, estamos elevando al cuadrado, y lo que me queda aquí va a ser 1 entre x al cuadrado. Y como pueden ver, nuestra variable ya no tiene, no hay ninguna operación, sobre ella. Luego vemos el lado derecho, lo examinamos rápidamente, tampoco aparece una y en el lado derecho. Entonces, nuevamente aquí la función es una función explícita. Entonces, como pueden ver, aquí el ejercicio involucra dos cosas. Una, que nosotros sepamos agrupar y despejar la y después que si hay alguna otra función que esté afectando a nuestra variable que vamos a despejar, sepamos utilizar pues las funciones inversas. En este caso, donde teníamos un radical de y, para poder eliminar ese radical de y, nosotros tuvimos que elevar al cuadrado. Entonces, es así como se determina. Entonces, es una función explícita. Entonces, los ejercicios de aquí, pueden, de alguna forma, nosotros ya los hemos visto por ahí. Y ahora lo que tendríamos que hacer con este ejercicio, vemos que es una expresión pues bastante compleja. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a empezar a agrupar, o más bien a agrupar quiénes son, a identificar primeramente en dónde me aparecen los términos, de y. Y aquí lo que podemos ver es que la expresión la voy a empezar a agrupar de esta forma. Y esto es igual a x. Luego, pues identificamos aquí nuestra y. Esta la voy a agrupar, la voy a factorizar. Entonces me queda como y, eh, xy. Ahí me queda lo mismo. Luego en esta me queda de esta forma x cuadrada menos 1. Y tenemos esto igual con x.
Aquí le voy a poner un corchete para decir que lo que estoy haciendo es que estoy agrupando a dos funciones, pero ya es una función muy compleja. Entonces nuevamente lo que hago o lo que hacemos es que todo lo despejamos, lo dejamos tal y como está. Aquí podemos hacer la factorización, pero eh, no tiene caso que la hagamos porque al hacer la factorización y la simplificación, el término de x y no desaparece porque esta es una diferencia de cuadrados. Entonces no hay mucho que hacerle. Entonces aquí observamos que del lado derecho está mi y. Entonces no hay forma de separarla. Entonces pues esa función es una función implícita. Esa sería nuestra conclusión. Muy bien. Entonces vámonos a ver qué es lo que vienen en los ejercicios. Los ejercicios tal y como está. Entonces vean muchachos que hasta aquí ya pues agotamos. Digo, hay mucho más ejercicios en su texto. Dejen ver si lo tengo abierto. Pero a ver, ahorita les voy a compartir la pantalla de los ejercicios. Porque no recuerdo bien cuáles son los que vamos a desarrollar esta semana. Lo que quiero es irme a los ejercicios, pero aquí les vamos a compartir la vista. Entonces, por ejemplo, esto los tomé de este bloque, que son del 1 al 14. Entonces, ahí ya hicimos la mayoría. Yo lo que hice es que tomar los impares, tomaba el 1, el 1, el 3, 5, 7, 9, 11. Y creo que hay otro por aquí, 13, y ya no hay más. Entonces, ustedes, si ya tenemos los impares, ustedes hagan los pares. Y creo que ahí en los ejercicios de la semana, creo que vienen ahí, viene una combinación de impares de pares e impares. Entonces, esto sería la primera parte de la discusión, que pues aquí el único problema es tratar de identificar. Hay que hacer dos cosas: identificar los términos que pertenecen a la función de y, y la otra es agruparlos, despejarlos y dejar siempre despejada a nuestra incógnita. En el caso que la incógnita que estamos despejando no sea posible despejarla y aparezca en el lado derecho, pues es una función que depende de la y como no se puede despejar, entonces es una función explícita. Entonces aquí me voy a regresar. Bueno, ahora muchachos, vamos a ver este tema que es una función inversa. ¿Qué es una función inversa? Entonces, en este caso, para que la función sea inversa, lo que trata es que va a ser una relación unívoca. Es decir, yo tengo un conjunto de soluciones, y en el lado del contradominio, pues la función existe. Estoy buscando aquí una representación gráfica para pues de alguna forma ver efectivamente cómo sería esa función. Entonces creo que esto se entiende mejor con un gráfico que con palabras. Entonces dejen ver nuevamente. Vamos a ver uno de los gráficos para poder de alguna forma pues buscar eh, la función. La función, como la función en el dominio, solamente le corresponde una en el contradominio. Si no se cumple esta definición, entonces la función no tiene inversa. Por ejemplo, las funciones más sencillas son las líneas rectas. Aquí en este caso, pues estamos viendo el gráfico. El gráfico corresponde a una
a una línea recta. Entonces lo que tengo es que tengo mi variable dependiente respecto a x, y yo lo que quisiera saber es que si existe la misma correspondencia. Es decir, aquí de p depende de x, y yo quiero saber si puedo hacer que x dependa de p, pero aquí la condición que debo de cubrir es que solamente tiene que haber un solo valor, es decir, a p le corresponde un valor de x y a x le corresponde un solo valor de p. En caso que no se cumpla, entonces la función se dice que no posee inversa. Entonces aquí Aira nos presenta la función tal y como está, es una línea recta. Lo que hacemos es que al graficarla obtenemos esta relación, y podemos hacer lo inverso. Podemos determinar que x ahora dependa de p. Y como pueden ver, ahorita vamos a explicar el método, pero como pueden ver, yo tengo una gráfica que a un valor de p le corresponde un valor de x, y a un valor de x le corresponde un valor de p. Es decir, es una relación unívoca. Ahora, vamos a ver qué pasaría con otro tipo de curvas. Aquí tenemos aquí tenemos otra recta, pero es prácticamente lo mismo, solamente tenemos un valor. Yo doy un valor, la función lo que hace es que me regresa otro valor. Ahora vamos a ver qué pasa con este tipo de funciones. Estas funciones son más complejas. Entonces, lo que hacemos aquí es que esta función, por ejemplo, las que son funciones de potencias impares, tienen esta forma. Entonces, para un valor de x, solamente me da otro valor en y. Sin embargo, cuando yo quiero hacer lo opuesto, pues a veces no es posible. En este caso yo tengo un valor de x, aquí lo marcaría, aquí me da otro valor, aquí igual. Entonces, aquí la función si existe la función inversa. ¿Por qué razón? Tengo un valor de x, me responde un valor de y, tengo un valor de y, me da un valor de x. Pero hay unas funciones, por ejemplo, en este caso se cumple, pero hay otras funciones que no son. Por ejemplo, este es un buen ejemplo. Y ustedes dicen, ¿y cuál es la diferencia con la otra? Es que vean, si yo como tengo mi expresión tal y como está, para un valor de x, la función me da un valor de y. Pero vean que, a ver si ejemplo se puedo pintar aquí, pero aquí me está dando un valor, es que no sé, bueno, aquí no me permite escribir. Aquí me está dando un valor en x, y a su vez me está dando un valor en y. ¿Ya vieron? Si yo le doy, por ejemplo, si yo empiezo con un número, el 0 va a estar en el origen. Pero si yo le doy un valor, por ejemplo, 1, entonces las posibilidades que yo tengo es que tenga un valor en 1 y tenga un valor en y. Entonces vean que me está dando dos funciones. No es una función 1 a 1, sino yo le doy un valor y me regresa 2. Esta función no se puede determinar en la inversa. ¿Ya vieron? No se puede determinar en la inversa. Ahora lo que hacemos es que pues trasladamos, rotamos la figura hacia el eje vertical, y lo que hacemos es que nuevamente nosotros le damos un valor de x, y vean lo que me regresa un valor positivo, y a su vez me da otro valor negativo. Entonces aquí yo le doy un valor y me regresa 2. En este caso no es una función unívoca y no se puede determinar la inversa. Entonces es lo que nosotros pues hacemos. Esta explicación ustedes la van a ver a detalle
pero el fundamento, el concepto que debemos de desarrollar es, es ese. ¿Alguna pregunta, muchachos? Antes de hacer los ejercicios, estos ejercicios que vamos a hacer nosotros. Digo, antes que cambie la imagen. Ninguna, profe. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos nosotros pues poder completar estos ejercicios. Entonces, ¿y cómo podemos hacer y cómo podemos ver la condición? Los podemos ver de dos formas. Uno es graficarla y la otra es aplicar la propiedad de uno a uno. Entonces, vamos a aplicar la primera condición. Esta sería la primera condición. En este caso, lo que hacemos es que voy a escribir la función como sigue. Esta función que es, solamente que por cierto es explícita. Nosotros ya podemos identificar las funciones. Lo que hago es lo siguiente. Voy a sustituir la función por una fx1. Yo lo que estoy esperando es que fx1 sea igual a fx2. Y ahí está la función. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí escribo lo mismo, pero lo único que hago es que le cambio la variable. Vean que la función me la voy a llevar a su dominio y en el contradominio me tiene que regresar un solo valor. Eso es lo único que estamos haciendo. Entonces aquí lo que veo es que tengo 4, menos 4 a la derecha y tengo menos 4 a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que pues es un solo valor. Esto es 0, realmente esto es 0. Y lo único que me queda es esto. 3x1 menos 3x2. Ahora, no. Como pueden ver, tengo el menos 3 en ambos lados de nuestra igualdad. Entonces, no hay ningún problema. Este 3 y este 3 se van. Y lo único que me queda aquí es que x1 sea igual a x2. Entonces, como está cumpliendo, como la función está cumpliendo este criterio, entonces decimos que sí tiene inversa. Bueno, este es el paso 1, entonces ya sabemos que la función sí tiene inversa. Entonces el paso 2 pues es determinar su inversa. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo hago? Ah, pues lo hacemos de una forma muy sencilla. Una vez que ya sé que tiene inversa, lo único que hago es que me fijo en mi expresión original. Me fijo en esa función, vamos, en la expresión original lo único que hago es que intercambio las letras. Por ejemplo, aquí yo tengo una y, lo que hago es que escribo x. Y donde yo tenía la x sobrescribo una y. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a despejar a la y. A la y, pero de la expresión 2. Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera. Yo voy a determinar todo, mi expresión la tengo que dejar positiva. Y entonces ese es el camino. Entonces yo tengo 3 veces y aquí tengo x, tengo menos 4 y aquí tengo menos x. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar en forma explícita a mi y. Entonces lo único que hago es que tengo esta expresión y todo lo voy a dividir entre 3. Entonces aquí me queda mi función de la siguiente forma. La voy a escribir en la forma punto pendiente. Entonces aquí me queda menos 3x entre 3 menos 4 tercios. Entonces esta es la función inversa. Ahora, ¿cómo distingo una función de la otra? Ah, pues vamos a utilizar esta nomenclatura. F de x a la menos 1
es igual a esta expresión. Entonces aquí la vamos a cerrar en un recuadro. Ahí está, muchachos. Esa es mi función inversa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, muchachos? Muy bien. Entonces, miren, ya nada más porque nosotros tenemos que adquirir una metodología. Vamos a determinar que en esta segunda expresión, una función de x, generalmente todas las rectas van a tener una inversa, pero vamos a probar, porque no solamente hay rectas, sino hay otras expresiones como fracciones, y bueno, puede haber fracciones y de primer orden, son fracciones, eh, son líneas rectas. Aquí el problema vamos a hacer, ¿y qué pasa cuando la función pues, empieza a complicar? Es decir, cuando ya tenemos una cuadrática, en las cuadráticas hay que tener mucho cuidado. Ya de entrada nosotros sabemos que una cuadrática, como tiene dos valores, es decir, yo le doy un valor a x, me va a regresar 2 en y. Entonces, esas de entrada no, no tienen inversa, pero bueno, eso es así como contarles el final de la historia de la película. Pero bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hago aquí, pues es escribir mi función tal y como está. 2 quintos de x1. Y escribo lo mismo. Este me quedó muy feo. Este es 2. Y luego el otro me va a quedar como 4 menos 2x1 de 2x2 quintos. 2. A ver, que no me dejó escribir. Ahí está. Ahí está el otro. Entonces, como pueden ver, pues prácticamente tenemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Tengo un 4 a la derecha, tengo un 4 a la izquierda, no hay ningún problema. Luego tengo esta misma expresión, tengo 2 quintos a la derecha y a la izquierda, y esto es pues, prácticamente 1. Entonces, como pueden ver, aquí la condición pues se cumple. Yo le doy un valor a x y y, pues solamente me regresa 1. Otra forma de ver este criterio, pues es hacer una gráfica. Y en la gráfica que nos muestra Aira, lo que hace Aira es que nos muestra las gráficas, digo, porque Aira es muy didáctico. Entonces, yo hago la gráfica y si veo que solamente tengo un valor, pues entonces la función tiene inversa. Entonces, y aquí ya nos observamos, nosotros ya sabíamos que todas las rectas y las expresiones fraccionarias tienen inversa, pero lo único que estamos haciendo es seguir el método. Entonces, lo que hago, pues en la expresión es que donde está la P, pues ahora yo coloco una Y, perdón, coloco una X, y donde está la X ahora coloco una P. Lo único que hago es que las intercambio, entonces ahora tengo una P, como pueden ver es la misma expresión, solamente que hice un intercambio de variables, y ahora lo que voy a despejar, pues es AP, es nuevamente AP. Entonces, aquí para poder escribir esta expresión, pues lo único que hago es que todo me lo llevo a P, la voy a procurar siempre que sea positiva. Entonces tengo esta expresión. Y ahora, pues para que la P me quede en forma, ahora sí podemos hablar, y inclusive en forma más técnica, yo la voy a dejar en forma explícita. Entonces todo lo que tengo aquí lo voy a multiplicar por 5 medios. 5 medios de esta expresión. Entonces P, voy a escribirlo en la forma punto pendiente, es 5 medios de X. Si nosotros, hay que ser muy cuidadosos con la regla de los signos. Si nosotros escribimos 5 medios por 4, 2,
4 entre 2 me da 2, entonces esto me da 10. Entonces esta sería la otra función, la inversa de la función, pero acuérdense que la inversa de la función nosotros la debemos de escribir en esta forma. La función va a ser f de x a la menos 1. Ambas formas son equivalentes. Son equivalentes, pero hay que despejar, hay que dejar a la p en forma explícita. Entonces, como pueden ver, estas expresiones que tenemos aquí, y en este caso, al encontrarla, la vamos a dejar de esta forma. Entonces yo me voy al dominio de x, me regresa un solo valor. Esa me la llevo al dominio de y y me regresa un solo valor. Entonces la función tiene inversa. Estos conceptos son muy importantes, muchos, porque cuando nosotros veamos pues las funciones trascendentales, se llaman trascendentales porque no son algebraicas. Vamos a ver el concepto cuando nosotros tengamos una función, por ejemplo, una exponencial en x, y tenemos que definir bien los valores. Esas funciones trascendentales no se pueden tratar con las mismas leyes de las funciones algebraicas, sino vamos a definir una vez que vemos la función exponencial de x y la función logarítmica de x, que ambas funciones son inversas, pero esas, ya lo veremos, esas hay que darles un tratamiento especial. Bueno, entonces vamos a ver estas otras. En este caso, tal o como aparece, digo ya retomando esta sección, si la función, por ejemplo, esta ya es una función cuadrática, y generalmente las funciones cuadráticas no tienen inversa. Sin embargo, cuando nosotros vemos, miren, lo que quiero llegar a la idea es esta. Si nosotros tuviéramos esta función así, esta función, si yo tomo más menos, lo que voy a tener es que a un valor de x le corresponden dos valores en x, a un valor de y le corresponden dos valores en x. Lo que hace Aira con el ejercicio es que solamente me está presentando un valor, es decir, solamente me está diciendo, solamente vamos a tomar el lado derecho. Y precisamente por eso, como ven, solamente me está dando el lado positivo, no me está dando el lado negativo. Entonces, si nosotros hacemos esto, sí podemos determinar la inversa. Si yo tuviera más, menos, no se puede. Bueno, entonces haciendo lo que Aira nos dice, como solamente es el lado derecho, sí tiene inversa. Entonces lo único que hago es que en la función original, yo lo que hago es que intercambio las variables y hago esto. Ojo, aquí yo solamente voy a tomar un valor. El signo menos, solamente voy a tomar una rama. No puedo tomar las dos, porque si yo tomo las dos, no existe la inversa. Entonces lo único que hacemos es lo siguiente. Aquí lo que quiero hacer ahora es despejar a la y del intercambio de variables que hicimos. Entonces lo que hago es que en ambos términos, ahora yo necesito despejar ahí, entonces tengo que elevar ambos al cuadrado. Entonces esto me va a quedar, yo tengo que eliminar el radical. Entonces haciendo esto me queda x, mejor vamos a irlo haciendo forma ordenada. Me va a quedar 3 veces y, 3 veces y que va a ser x cuadrada más 4.
Y aquí lo que obtenemos es lo siguiente. Pero ven que solamente estoy tomando una rama, es decir, aquí estamos haciendo, yo sé que el más, generalmente el número positivo nunca se escribe, pero aquí sí estamos haciendo hincapié en que solamente estamos tomando un más. Entonces esta sería la inversa de esta función. Ahora, ¿cómo realizamos el 21? Pues el 21 me acuerdo que en las expresiones pares, es decir, yo tengo una función de x donde tengo cualquiera que sea diferente de 0, tengo 2 a la n. 2 a la n es una función par. Sea como sea, una función impar, pues tendría esta misma forma. Es decir, tú puedes elevar el número que quieras y te voy a regresar un par. Pero si ese número par, el que tú gustes y mandes, yo le resto la unidad, pues te va a quedar impar. Entonces, la, por la misma razón, observamos que las funciones impares sí poseen inversa. Entonces, lo único que hago es hacer el intercambio. Y entonces esta es x, y esta es y a la quinta. Entonces ahí quedó. Ahí prácticamente queda nuestra función. Entonces, ahora lo único que quiero hacer es obtener la inversa. Entonces, para obtener la inversa, a esta le tengo que sacar, pues, ¿qué puedo sacarle? Muchos le tengo que sacar la raíz quinta, ¿no? Entonces, a esta misma también le saco la raíz quinta. Y entonces mi función me queda 5 entre 5 es 1. Y 1 a la quinta. Entonces, esta es la función. Esta es la función, pues, inversa. Entonces, como pueden ver, solamente hay que acordarse, hay que tener muy presente la teoría para hacer estos tipos de ejercicios y no trabajar de más. Preguntas, muchachos. Preguntas sobre la unidad. ¿Vamos bien? Pues la verdad es que sí, profesor. Todo bien. Vamos. Todo bien. Vea, yo digo que esta unidad, yo digo que esta unidad es bastante sencilla. Y la pregunta dirán, ¿y por qué se nos hace sencilla? Porque ustedes ya tienen un conocimiento pues, de todas estas expresiones. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar ahora dos cosas. Nosotros ya sabemos sacar funciones inversas, pero ahora lo que nos pregunta Aira dice, bueno, pues muy bien. Ya aprendiste a determinar las funciones inversas. Ahora lo que vas a hacer pues es determinar en dónde es válida, y eso pues para determinar en dónde es válida, pues nosotros debemos de obtener el rango. Entonces, pregunta, muchachos, pregunta, así como está esta función y es igual a x más 1 al cuadrado, ¿la función posee inversa o no? Así nada más de verla. No por tener un término cuadrático. Exactamente, no por tener un término cuadrático. Muy bien. Entonces esta función no tiene inversa, entonces pues aquí le ponemos la función no tiene inversa. Aquí escribimos la función no tiene inversa. Y precisamente por la justificación, que nos acompaña. Entonces ahí está ya. Esta fue rapidísimo, muchachos. Ahora vámonos al siguiente. Nos dice esto. Entonces, esta función solamente estaremos tomando el lado izquierdo y
Aquí les encargo que hagan la prueba, muchachos, por favor. Y me van a decir si la función tiene inversa o no. Entonces vamos a darles unos minutitos para que ustedes la determinen. Yo mientras ando por acá. Vamos a ver que efectivamente ustedes están visualizando la función. Muy bien, muchachos. ¿Cómo les quedó la función? ¿Cómo les queda? Estamos en medio de ¿Qué quedaría? Es que mira, Por ahí, muchachos. ¿Cómo les queda su función? una. ¿sí está bien? Sí, es indefinida o implícita, porque ya los matemáticos. Pásame a ver. No, me la pongo. Ah, Ahí si pueden cerrar su micrófono, por favor, jóvenes.
Muchas gracias. Profesor, Mándame. sería implícita porque, bueno, es que me da como resultado 0. Da como resultado 0. Muy bien. Esto es lo que nos dice, a ver, su compañera eh, Ivonne. Muy bien, Sí, Ivonne. Entonces, ya tenemos un resultado con Ivonne. Ahora vamos a cotejarlo con algún otro compañero que la haya realizado y ahorita revisamos. ¿Sale, Ivonne? sí, ¿Alguien más profesor, que gracias. no? Gracias a ti, Ivonne. ¿Alguien más, muchachos, que ya haya pues obtenido cuál es la inversa de esta función? Vamos a dar otros 2 minutitos. Ahorita regresamos.
Muy bien, muchachos, entonces regresamos. Soy Ivonne. Ivonne nos había dado un resultado. Y pues la función que tenemos aquí, déjenme les comparto nuevamente la pantalla, pues nosotros no sabemos qué es lo que sucede aquí. Entonces, lo que debemos de hacer es, en una primera instancia, como es una expresión muy compleja, lo que debemos de saber es irnos a un graficador. El graficador es MathWeight. Ahorita les comparto la lista. Entonces, para este tipo de funciones que son trascendentales, bueno, algebraicas y que son complejas, pues lo que debemos de escribir es lo siguiente. Por ejemplo, eh, déjenme, voy a pegar esta liga en el chat. ¿Y dónde está aquí? Estoy buscando el chat que luego se me esconde. Aquí está el chat. Entonces aquí le pegar la liga. Este programita, página ya está en internet. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aquí yo ya previamente la había escrito. ¿Por qué? Porque esta función no es tan fácil de determinar. Entonces vean. Por ejemplo, la expresión es esta. Lo que pedimos es el gráfico. Vean, el gráfico es bastante, parece un OV, pero aquí a lo que vamos a ir es a la parte pues, del análisis. Como pueden ver, si yo le doy un valor a la función, este me regresa otro. Es como si fuera una parábola, nada más que la parábola ahora tiene forma de V. Entonces aquí, en este caso, pues esta función no se puede determinar la inversa, a menos que la acotáramos, pero tal y como está en su forma, sin hacer ninguna acotación, la función no tiene inversa. Entonces, viendo la gráfica, porque es una función compleja y no está tan fácil de determinarla. Ahora vamos a ver, en este caso, déjenme ver, porque no me deja regresarme, porque este mismo software puede calcular las funciones. Entonces, es que lo que no me deja hacer es porque aquí tengo a MathWeight, más bien tengo a Zoom con MathWeight y no me deja cerrar la ventanita para que me ver si lo puedo salir de este lado. Aquí está, es lo que no me deja hacer. Bueno, entonces una vez que tenemos la función y nosotros por la teoría de AIRA nos posicionamos sobre la función y buscamos un menú. Como pueden ver aquí, al hacer esta parte, aquí escribo mi función tal y como está. Y lo que ahora voy a buscar es la función. Entonces, MathWeight, lo que hace MathWeight es lo que no hacemos nosotros en papel. Dice intercambia las variables y resuelve para ella. Como nosotros dimos que la función me está regresando, al graficarla tengo dos. Si yo le doy una X, perdón, si le doy a la variable Y le doy un valor de X, me regresa 2. Entonces, no es posible, no es posible determinar eh, la inversa de la función. Entonces, esta función pues no tiene, perdón, esta función no tiene inversa. Ahora, revisando la anterior, muchachos, creo que tomamos una decisión muy rápida al decirle que no tiene inversa. Es que para las parábolas que hemos hecho no íbamos a analizar el argumento, entonces los vamos a regresar. Entonces, esta función segurito no tiene inversa. No existe la función inversa. En esta sí segurito. En esta me voy a regresar a la anterior. Nosotros habíamos dicho que no tenía
que no tenía que no tenía inversa. Yo creo que aquí tomamos la decisión muy rápido, pero ahorita vamos a checar esto. Porque generalmente las parábolas no tienen inversa, pero no analizamos el argumento. Entonces vamos a analizar el argumento. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Y lo que vamos a hacer es el intercambio. El intercambio de las funciones. Solamente vamos a tomar la parte positiva. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces tendríamos nosotros el intercambio. Y esta la vamos a hacer X y esta la vamos a hacer Y. Vamos a ver qué pasa con esta aserción, pero solamente vamos a considerar la parte positiva, la vamos a forzar. Entonces aquí pues lo único que debemos de hacer es que una vez que intercambiamos las variables, tengo X y aquí tengo Y, ahora lo que debo de hacer es extraer los radicales, pero solamente voy a ocupar, aquí lo voy a poner con otro color, la voy a obligar. Si no, el ejercicio no tiene sentido. La voy a obligar a que solamente sea positiva. Entonces aquí solamente la voy a obligar a que sea positiva. Y lo que me queda es que solamente voy a tener X, pero solamente positiva. Aquí inclusive le voy a poner más. Luego la otra, esta función me queda Y más 1. Y digo, no se trata de confundirlos, sino es que no habíamos analizado bien el argumento. Luego, pues esta la obligo a que solamente acotar el lado positivo, sería X más, y esto es menos 1. Y luego esto sería solamente una rama, solamente la rama derecha, pero también puedo acotar la rama izquierda. Entonces esto podría hacerlo, pero en forma separada, solamente sería una rama derecha, y esta sería una rama izquierda. Entonces aquí la intención es que en forma separada la función inversa sí existe. Ahora, con esta parte nos pregunta determine esta no es lo que quiero remarcar, es esto. Una restricción es lo que a mí se me fue, y les pido una disculpa. Efectuando, vean, efectuando una restricción es lo que yo no, porque así tal y como está, pues no tendría inversa, pero si nosotros hacemos la restricción, es decir, solamente la obligo a que sea positiva, este sería la rama derecha. Y si el elemento positivo lo elimino y solamente existe la parte negativa, entonces la función sí tiene inversa. Precisamente por eso el ejercicio nos dice, faltando una restricción, en lo que yo no hice y ahí yo me equivoqué, una disculpa muchachos. Bueno, entonces una vez que nos dice que si hacemos la restricción, para la parábola generalmente no tiene inversas y nosotros lo estaríamos contradiciendo, pero si hacemos la restricción, sí la tiene. Ahora, cuando hacemos la restricción, nos pregunta en dónde está el dominio. Bueno, entonces al analizar este término, ¿en dónde es válido, muchachos? Al hacer, solamente estoy analizando la parte derecha. ¿En dónde es válido la función? Es decir, el dominio es decir, de dónde a dónde va a existir. Entonces nosotros sabemos que las X que están en un radical, estas existen siempre y cuando siempre y cuando sean positivas, porque nosotros estamos en los números reales, entonces no pueden ser negativas, entonces tienen que ser positivas o cero. Entonces, en este caso, aquí lo vamos a escribir X
para que existan los reales, tiene que ser como, tiene que ser siempre positiva, eso sí, eso es la primera condición, o tiene que ser cero. Entonces, el dominio de la función, solamente tomando una parte, un elemento, ya sea la derecha o la izquierda, entonces solamente estaría determinada en cero. ¿Y esta hasta dónde se iría? Pues iría a cualquier número positivo, pero hacia la derecha. Y ese sería el dominio. Entonces el rango estaría definido desde, la función existiría solamente como lado derecho, desde x, que debe ser positivo, es decir, el contradominio tendría que ser en todos los reales, en todos los reales. Entonces ahora yo voy a anotar aquí a un ladito la función y los vamos a llevar a Mathway. Mathway ya trae todo ese análisis predeterminado. Entonces vamos a ver qué pasa aquí en Mathway. Entonces, voy a compartir la función de Mathway. Aquí estamos. Entonces la función Mathway ya trae las instrucciones. Entonces déjenme ver aquí, voy a escribir esta aserción. Entonces tenemos x más 1 elevado al cuadrado. Vean, es la expresión tal y como está. Y vamos en una primera forma a obligarla y que solamente tome una aserción. Es decir, hay que obligarla. Vamos a calcular la inversa. Entonces vean que el programa de Mathway lo que hace es lo siguiente. Solamente determina una rama, o sea, aplica la misma condición que Aira, solamente aplica una sola rama, y en una sola rama sí existe. Y luego lo que hace es que toma la parte izquierda, pero toma una sola rama. Por esta razón los está aislando. Es decir, si tiene esta función coma, o toma la otra, pero no ambas al mismo tiempo. Porque si yo tomo ambas al mismo tiempo, entonces la función no existe. Es decir, no tiene inversa tal y como decimos, pero yo ahí les pido una disculpa porque no vi la restricción. Ahora, para conocer el rango, hay que señalar la función y aquí nos va a salir nos salen unas opciones. Entonces hay que buscar. Si no aparece la primera, hay que darle más. Y lo que estamos buscando es el rango de la función. Entonces aquí trae bastantes operaciones. Pero lo que nosotros queremos es encontrar el rango. Aquí está. Entonces nosotros habíamos dicho que la función solamente, ya sea en la parte de la rama positiva o la rama de la parte negativa, solamente existe siempre y cuando el problema es aquí determinar la x, porque la x solamente puede ser, tiene que ser positiva siempre, o puede ser cero. Entonces le vamos a aplicar el rango y aquí nos lo calcula. Ahora, como pueden ver, aquí Mathway está ocupando la condición. Dice, bueno, pues si ahora el programa o la parte sensible de la ecuación es la x cuadrada. Entonces lo que dice, pues cualquier número a que yo les traiga una raíz cuadrada tiene que ser positivo o cero. Entonces, por eso por eso nos lo está marcando como 0, hasta infinito. Pero como pueden ver, es un infinito positivo. Y luego nos dice en la otra aserción del contradominio para y. Dice, como estoy cumpliendo esta restricción, obviamente obligo a que todos los valores de y, ¿de dónde tienen que partir?
tienen que partir de, por la misma función, tienen que partir desde cero. Tienen que partir desde cero y desde ahí se van a ir hacia todos los positivos. Ahora, ya que estamos por terminar, muchachos. Preguntas. Preguntas, muchachos. Y normalmente en estas funciones es muy normal que se encuentren dominios que no existen. No, el dominio, bueno, cuando cuando la función no tiene inversa, entonces el problema es que tenemos que aislar, pero los dominios sí existen. En este caso te pregunta, el dominio no existiría cuando nosotros quisiéramos obtener, pues, de un número positivo, más bien una raíz, obtener el complejo. Entonces ahí, para los reales, pues no está definida. Sin embargo, para el campo de los números complejos sí estaría, pero nosotros solamente en este curso y en los demás cursos que ustedes van a ver de matemáticas, todo está referenciado hacia los números reales. Ahora, la otra sugerencia es que Marway lo traten como una herramienta más. Primero ustedes háganlo a mano y si tienen dudas, entonces llévenlo al graficador. Entonces, con eso ustedes nosotros podemos entender claramente que la teoría, obviamente esta página de internet ya viene, ya los programadores tuvieron que entender primero los conceptos que estamos viendo nosotros para poder aplicarlo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Que tengan por ahí. Creo que ninguna, profesor. Muy bien, entonces, ¿cómo ven la actividad, muchachos, así en términos generales? ¿La ven compleja, sencilla o hay que tener mucho cuidado? Bueno, mi recomendación es que tengan mucho cuidado con las funciones inversas, porque luego eso sí sí nos dan los dolores de cabeza. Bueno, entonces, pues cualquier duda que tengan, muchachos, cualquier duda que tengan, pues por favor, así que aquí estamos al pendiente porque pues ya estamos por terminar el curso. Bueno, entonces yo me despido, muchachos. Yo voy a tratar de el viernes y ya enviarle sus calificaciones parciales al cierre. Entonces, yo vamos a tardar la calificación de la octava semana. Se las entregaría, pues, yo tengo que calificar el viernes, perdón, el miércoles. Y yo espero entre viernes y sábado enviarles las calificaciones preliminares para que en caso de que ustedes detectaran pues alguna anomalía, alguna incidencia, pues lo podemos checar y esto lo hago con el fin de que ustedes en la plataforma van viendo cómo van. Pero yo lo que hago es que la plataforma exporto los datos al cel y con esto pues no haya retrasos en la asignatura, perdón, en la web, y que ustedes no tengan ningún problema cuando se escriban pues, a las siguientes materias del próximo trimestre. Pues muchas gracias, muchachos. Excelente semana y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Ivonne.